Tras la reciente finalización de Dragon Ball Daima y un año de la partida de Akira Toriyama, es momento de enumerar cosas que Toriyama canonizó del universo de Toei Animation para sus proyectos. La Genki-Dama con el Super Saiyajin. Si bien es algo que ya se vio al derrotar a Majin Buu en el planeta supremo, en realidad por fecha de estreno, esto se vio en la película donde pelean contra el Super Android 13. El Super Kaioken. Siendo parte del relleno posterior a la saga de Cell, Goku en Super Saiyajin utiliza ese estado para combatir a Paikuhan. Para Super utilizaría el Kaioken dentro del Super Saiyajin Blue para combatir a Hit, y luego en el torneo del poder, Tarles. Aunque no se trate directamente del personaje, Black Goku representó parte del personaje, quien tenía la apariencia de Goku por tomar su cuerpo, y cada vez que avanzaba la batalla se terminaba volviendo más poderoso, lo que podría relacionarse a Tarles con la fruta del poder, aunque en el manga es por los Zenkais generados al ser curado por Zamasu. Bardock y su escuadrón. El especial de la batalla del padre de Goku fue creado por Toei Animation, lo cual le gustó a Akira Toriyama, que integró en el manga un flashback donde Freezer recuerda al padre de Goku, así también creando el manga de Dragon Ball Minus para integrar a su madre, siendo adaptado para Dragon Ball Super Broly y también mostrando a los compañeros de Bardock como un easter egg. Broly y Paragas. El antagonista de 3 películas y su padre fueron adaptados para la primera película de Super, otorgándole a Broly un poder muy superior para estar a la altura de 2 Super Saiyajin Blue. La transformación de Broly. Si bien Broly ya fue mencionado, un año antes de la película ya se nos trajo a un personaje de otro universo que tendría la misma transformación legendaria, tratándose de Kale, quien también integraría a las primeras mujeres en convertirse en Super Saiyajin. Gogeta. La fusión Metamoro de Goku y Vegeta que fue integrada en la película de Guerra en 2 Mundos, en donde se enfrentan a Janemba, fue integrada para la película de Dragon Ball Super Broly para combatir al antagonista, la raza Tsufur. En un relleno se cuenta la historia de cómo los Saiyajin combatieron a los Tsufur en el pasado para tomar su planeta, así como haciéndose la ova donde el Dr. Raichi era un sobreviviente, y el personaje de Baby en GT. Para Dragon Ball Super se nos traería a Zarbuto del universo 2 para canonizar la raza. Vegeta Super Saiyajin 3. A Vegeta se le ha podido ver alcanzar el Super Saiyajin fase 3 en los trailers de videojuegos de Dragon Ball Heroes, así como su versión Seno alcanzando la transformación. Para Daima nos traerían canónicamente al personaje, hasta con un diseño especial para quienes alcanzan el Super Saiyajin 3 teniendo el cabello erizado. Goku Super Saiyajin 4. En GT, Goku alcanzó una nueva transformación luego de convertirse en un Ozaru dorado y recuperar la razón, así como Toriyama diseñó años después su versión del personaje. Para los últimos episodios de Daima, Goku alcanzó dicha transformación con un diseño distinto, catalogándola con el mismo nombre, Shenlong definitivo. El dragón rojo que sale en el primer episodio de GT que convirtió a Goku en un niño, en Daima nos lo traen como por un garrojo.